Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy. A ver, tenemos ya. Vamos a empezar. Estoy abriendo el último video que voy a pasar así. En el momento ya tengo que buscarlo, ¿ok? Un momentito, un instante, no me demoro nada. Ya casi lo tengo. Ahora sí, lo tengo. Ahí va. Ya viene la Navidad, jóvenes. Muy bien. Tenemos conectado. Ajá, muy buenas tardes con todos, chicos. Tenemos a Rojas, Soto. ¿Quién más ahora? Y a Manuel, a Isabela, a Hugo y a Cristian. Bienvenidos, chicos. Tenemos clase hoy día. Estamos en la víspera de la Navidad. Así, solo me falta mi gorrito. No había efecto para ponerme acá, así que no me puedo poner mi gorrito navideño. Disculpe, no tenía uno en casa. No me han querido prestar. Vamos empezando. ¿De qué nos toca hablar hoy día, joven? Nos toca hablar hoy día de la literatura hispanoamericana. Ahora, tú dirás, ¿y qué significa eso, profesor? Porque también existe literatura latinoamericana. Claro que sí, existe literatura hispanoamericana y también latinoamericana. Pero, ¿son diferentes? ¿Son lo mismo o tienen que ver? Bueno, estrictamente la literatura latinoamericana abarca todo el conjunto de manifestaciones literarias desarrolladas desde épocas prehispánicas, desde el territorio al sur de Estados Unidos hasta el extremo de la Antártida, o sea, hasta la Patagonia. Todo ese espacio es literatura latinoamericana, porque es Latinoamérica. Se llama Latinoamérica a la región de América donde los países hablan lenguas derivadas del latín. Entonces, aquí por lingüística, ¿qué lenguas derivadas del latín se hablan en América? Pero hablo directamente derivadas del latín, lenguas romances o neolatinas. ¿Cuáles son? A ver, menciónenme en el chat. ¿Qué lenguas romances o neolatinas se hablan en América? Vamos, eso es Latinoamérica, ¿ok? Vamos, pónganme en el chat. Lenguas romances, muy bien, Enrique. El castellano, perfecto. ¿Tenemos más? Pongan algunas más, por favor. ¿Qué más tenemos aparte de castellano con el aporte de Hugo Sánchez? Nombre de futbolista mexicano, Portugués, wow. El portugués, muy bien, Palma. El portugués se habla en Brasil, por supuesto que sí. ¿Qué más? ¿Otra lengua neolatina? Vamos. Falta una importante, ¿ah? Tenemos castellano, tenemos portugués. ¿Qué nos falta? Falta una. Ahí tuvimos el aporte de Manuel Palma, también el aporte de Hugo Sánchez, pero nos falta una lengua más. ¿Cuál es? A ver. Ya, ¿les ayudo? ¿Sí? ¿O qué están buscando? ¿Cómo es? No me vayan a poner inglés, ¿ah? Yo los jalo, ¿ah? Inglés no es lengua romance ni neolatina, el inglés es una lengua germánica, tiene otro origen lingüístico. Claro, tiene que ver con el latín un poco, hay léxico, pero no es derivada directa, no es ¿dónde derivada. se habla ese idioma? ¿Qué falta? Ah, ya, se habla en el Caribe hay unas regiones, unas islitas que hablan, ¿sí? ¿Sí? Haití, te soplé mucho, creo. Haití y otras islitas ahí en el Caribe. Esa es la lengua, la de Mbappé, ya mucho ¿Francés? soplar, ¿ya? El francés, ¿Francés? claro, el toque por Mbappé la sacar, claro, francés también. Ahí tenemos las Antillas francesas, una región francófona en Caribe, y Haití es el principal lugar, ¿no? Entonces tenemos Latinoamérica, ¿qué sería? Todo América que incluye Brasil, las Antillas francesas, México, todo. Pero Hispanoamérica solamente es la América española, o sea, la América que habla castellano. Excluiríamos a las Antillas francesas y excluiríamos al gigante sudamericano que es Brasil, ¿ok? Brasil es un país inmenso, ¿ah? Si tú ves un mapa correcto, es más grande Brasil que Estados Unidos. Pero sí, técnicamente Estados Unidos entra dentro de Brasil y todavía sobra espacio, así que no vais a pensar que Estados Unidos es gigante, ¿no? Brasil es más grande, ¿ya? Así que en espacio me refiero, ¿no? En espacio. Entonces, jóvenes, literatura hispanoamericana es nuestro asunto hoy día. Esta literatura existe desde épocas muy remotas. Ya los incas, los aztecas, hicieron literatura en sus culturas.
esta literatura prehispánica o precolombina se va a fusionar con literatura europea a la llegada de los europeos. Llegan pues los españoles, los portugueses, los franceses, llegan a colonizar, tener territorio, sobre todo España. España pues el gran colonizador de América. Entonces, tenemos que en la época colonial empieza la influencia europea, ¿no? Llega un renacimiento colonial, un barroco. El barroco colonial fue el momento más importante de toda la colonia, hablando literariamente. Un barroco rollizo, muy fuerte, con gran calidad. En México tuvieron a la autora más destacada de todo el barroco colonial, una mujer, una chica llamada Juana Inés Ramírez Asbaje de Santillana, ese era su nombre, pero más conocida con su apelativo literario de Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer genio, ¿ok? Que nunca pisó la universidad, y había universidad en México, como San Marcos también la de México era antigua, pero igual ella no pisó la universidad y era una erudita, porque tenía una biblioteca, una buena biblioteca de su abuelo criollo, abuelo materno, y en esa biblioteca se cultivó y era una mujer genial en letras. Igualaba en su calidad el teatro de Calderón de la Barca, la poesía de Góngora, una mujer que es un crédito para las chicas, ¿ok? Acá en Perú también tuvimos autores barrocos importantes en la colonia. Juan Espinosa Medrano, un mestizo peruano, ejemplo, siguiendo la senda del conceptismo, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Quevedo, ¿ok? Bueno, perdón, del culteranismo de Góngora, perdón, el culteranismo de Góngora. Y también tuvimos a Juan del Valle Caviedes, un autor que era nacido en España, pero se acriolló y se volvió como un limeño más, Juan del Valle Caviedes. Así que era español, pero como si hubieras nacido en Lima, ¿ok? Muy joven ya estaba en América. Así que él se convierte en un autor satírico, una poesía inspirada en el conceptismo de Quevedo. Inclusive Valle y Caviedes se carteaba con Sor Juanita, o sea, se conocían, ¿no? Por cartita al menos, así que había un contacto entre los grandes barrocos de esa época. Así que ya sabes, ¿ah? El barroco pintó. Ahora, ¿qué pasa luego del barroco en la colonia? Llega el momento del neoclasicismo. Hay un neoclasicismo más o menos regular que coincide con la época prerevolucionaria para la independencia. Ahí también pega fuerte la ilustración. Los criollos, en su mayoría, y algunos españoles que eran acriollados, eran ilustrados y estaban pensando en la manera como liberar o al menos dar más libertades a los territorios. Esto coincide con la literatura de la emancipación. Luego llega la etapa ya de independencia. Ahora, profe, ¿qué movimiento literario se desarrolló luego de independencia de Hispanoamérica? El romanticismo. El romanticismo llegó con fuerza a partir del influjo de los rioplatenses, que tuvieron influencia de Víctor Hugo y todo este realismo social de Francia, y también influencia del romanticismo español, con Becker y otros autores, ¿ok? Así que ese romanticismo en América más o menos, con guerra civil, primer militarismo, pero un movimiento muy importante que aparece a finales del siglo XIX y que coincide con un periodo de madurez de la cultura hispanoamericana es el modernismo. El modernismo se convirtió en el primer movimiento literario de Hispanoamérica. ¿Quién fue el que lideró el modernismo, jóvenes? ¿Cómo se llamó este autor que fue el líder, máximo exponente, iniciador, todo, el hombre orquesta del modernismo? ¿Cómo se llamó? Póngalo en el chat. Tomen la palabra en el micro y les doy permiso. ¿Cómo se llamó este gran autor? Fue el gran líder del modernismo hispanoamericano. ¿Cómo se llamó él? A ver, vemos. Muy bien, ahí respondieron. Enrique Sánchez, está atento. Rubén Darío, gracias Enrique Sánchez. Hugo Sánchez, ya lo tenemos. Sí, Rubén Darío, él fue el gran autor, ¿está bien? Luego, otro momento de relumbrón de nuestra literatura fue el periodo de vanguardismo. Tuvimos grandes autores. En Hispanoamérica tuvimos a Vicente Huidobro de Chile, un poeta extraordinario que publicó el primer poemario vanguardista radical que fue Altazor. El único que le puede hacer el pare, digamos, a Vicente Huidobro con Altazor es nuestro adalid, nuestro bate peruano César Vallejo con Trilce. Así que ellos dos son extraordinarios vanguardistas de Chile y Perú, respectivamente. ¿Ok? También tenemos pues a Pablo Neruda, a Nicanor Parra, Octavio Paz de México. ¿Ok? Así que hay autores de mucha calidad también en la poesía hispanoamericana contemporánea. Ahí tenemos el menú, jóvenes, hoy día. Vamos a hablar del modernismo,
características, vamos a hablar de Rubén Darío, el gran exponente, y su libro con el que inicia el modernismo titulado Azul. Luego hablaremos de la poesía hispanoamericana contemporánea, mencionaremos los autores más importantes y nos enfocaremos en el famoso chileno Pablo Neruda, con su poemario más famoso, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Allí vamos. Literatura hispanoamericana. Modernismo hispanoamericano. Este primer movimiento literario surgido en Hispanoamérica se convirtió en la primera vez en que Hispanoamérica producía una calidad literaria tan alta que en lugar de que Europa, en especial España, nos influya, nosotros los influimos a ellos. Rubén Darío fue el primero que cruzó el Atlántico con la estela de azul tras de él, con su obra Cumbre Prosas Profanas bajo el brazo, llegó a España y los jóvenes escritores de aquel entonces en España se arrodillaron ante él y le dijeron, maestro. Pablo Neruda los miró a todos y dijo, son buenos, si yo los entreno, serán los mejores. Y todos, maestro. Claro, no todos. Algunos escritores de esa época jóvenes se levantaron, liderados por Miguel de Unamuno. Ahí está Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, José Martínez Ruiz, Azorín, Valle Inclán, algunos, un puñado nomás, un puñadito, se pararon y le dijeron a Rubén Darío, ahí estaba Unamuno como líder, ¿no? Oye tú, Rubén Darío, tú con tus maripositas, tu princesita, tu cisne, a mí no me convences, ¿ah? Y se retiraron. Y ellos dejaron de ser modernistas. Un puñado. El resto fue modernista. Maestro de Rubén Darío, enséñame el camino. Los que se quitaron de ahí fueron los de la generación del 98. ¿Ok? Autores que han estado en el prospecto de admisión buen tiempo, sino que hace poco los quitaron, no sé, porque a alguien no les simpatizan, creo, pero son autores muy importantes, pero fueron paralelos al modernismo español. Para que veas lo importante que fue el modernismo, que toda una generación en España le rindió homenaje a Rubén Darío y se convirtieron la mayoría en sus discípulos, ¿ok? Pero para entender mejor cómo aparece el modernismo y la importancia de Rubén Darío, vamos a ver por fragmentos un video instructivo. A partir de ese video yo les voy a hacer preguntas y también ustedes me hacen preguntas a mí y así empezamos a estudiar más el tema, ¿ok? Sayo. A fines del siglo XIX se consolidan los procesos independentistas americanos. Se desarrollan entonces importantes cambios. Las sociedades tradicionales son impactadas por procesos de modernización debido a la llegada de capitales. Se ponían así las bases de la industrialización y de una estructura capitalista. El imperio político español será sustituido por el económico de los Estados Unidos. En Europa se produce un movimiento estético, sobre todo visual y decorativo, que plantea una vuelta a las formas naturales de líneas ondulantes y sutiles, el Art Nouveau. Hispanoamérica se abre al mundo y deja paso al cosmopolitismo, cuyo punto de referencia era Europa. Se crea un arte nuevo, moderno, joven y libre que representara una ruptura con el realismo y el naturalismo. El Nuevo Mundo despliega el primer movimiento genuinamente hispanoamericano con que entraba el siglo XX, el modernismo. Muy bien, jóvenes. Ese es el origen entonces del modernismo. ¿Está bien? ¿Lo tenemos? ¿Alguna pregunta sobre este pequeño video introductorio? Ahí lo vimos, ¿no es cierto? España deja de ser la entidad políticamente gobernante. En su lugar, Estados Unidos se convierte en la influencia económica importante. Y esto cambia la economía porque viene el mercantilismo, es decir, perdón, viene disculpen, el capitalismo, me confundí el término, disculpen que profesor de economía no lo hago, pero yo sé que el mercantilismo, que es lo que trajo España en la colonia, era la acumulación de metales preciosos, de capitales a partir del metal. En cambio, el capitalismo implica otro tipo de economía. ¿Está bien? Este capitalismo norteamericano influía en que el arte fuera visto como una actividad más. El autor, el artista dejaba de tener una categoría de ser especial, porque antes, ¿no? En la época colonial, en la época clásica de Europa, todos los artistas eran siempre protegidos por un mecenas.
por un hombre rico y poderoso que se daba el lujo de tener un artista, un pintor, un músico, un poeta que le sirviese en su corte. Mozart vivía así, siempre sirviendo a algún hombre importante, ¿no? ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, no. ¿Quién prendió su micro ahorita? La expulso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ajá, ya la apagó ya, simuladamente. Ya está. Por favor, cuiden su micro ya. Allá. Gracias, gracias. ¿En qué estábamos? A ver, estaba hablando del capitalismo, estaba hablando de el artista y su situación, ¿no es cierto? Claro. Entonces la obra de arte se transforma en mercancía, algo inaudito, porque la obra de arte es mucho más que eso. La obra de arte eleva el espíritu, representa algo más. Entonces los modernistas como que se rebelan contra esta situación. Antes, tú ves pasar al poeta y la gente decía, wow, ahí va el poeta, toca lo que es realidad, a él le inspira la musa, y mira que habla con la musa, y era alguien admirable, ¿no? Tú ibas y le decías, por favor, poeta, escríbeme un poema. Lo siento, a mí me visita la musa una vez al año. Me visitó hace unos días, así que tenés que esperar el otro año porque te escriba algo. Sí se sobraba todavía. En cambio, luego del capitalismo que influye, ya nadie lo protege económicamente al artista. Tú vas y le dices, oye, poeta, quiero un poema para recitar ahí en tal situación, ¿no? Un evento cívico, no sé. Lo siento, a mí la musa me visita cada 3 meses, trimestral, y ya vino hace 2, así que falta un mes para que pueda. Bueno, entonces le diré a otro poeta para pagarle. Espera, 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 justo me dijo que tenía cita conmigo mañana y puede visitarme, así que te puedo escribir tu poema, ¿no? Claro, ¿qué es esto, jóvenes? No. Así que el artista tiene que convertirse en alguien que tenga un trabajo paralelo para poder vivir. ¿Está bien? Ahora les pregunto, chicos, ¿qué tipo de trabajo puede hacer un poeta para ganarse la vida? ¿Qué cree? O escritor en general, ¿no? En ese tiempo. Hay tres principales actividades que los escritores coinciden, ¿no? Pero ustedes denme sus ideas, a ver, a ver, tal vez por ahí me dicen una cierta, o se la saben ya, a ver, se la saben. ¿Cuáles son las actividades principales de un poeta para no morir de hambre, ¿no? O sea, ¿de qué cosas se puede dedicar? Coméntenme, a ver. Puede ser en el chat, pueden tomar el micro si gustan, total libertad, con tal que sea con respeto la participación. ¿Listo? Vamos chicos, anímense. ¿En qué pueden trabajar los artistas? Poetas, novelistas. Vamos, anímense, participen. Ajá, están escribiendo algo ya. Muy bien, Isabela, muy bien. El periodismo, periodismo. Siempre es una actividad, periodismo escrito, ¿no es cierto? Bueno, también periodismo televisivo. Mira, Jaime Bailey, escritor, que al principio escribía mal, pero luego mejoró. Y él es periodista televisivo, ¿no? Otro ejemplo es Vargas Llosa. Vargas Llosa ha sido periodista por mucho tiempo, ha escrito artículos. También ha sido periodista Vallejo. Vallejo fue periodista en su etapa europea. También ha sido periodista Rubén Darío de joven, también se aplicaba al periodismo. Bueno, toda su vida escribía artículos para publicar en La Nación de Buenos Aires, ¿no? Así ha habido varios autores periodistas y literatos. Gracias, Isabela. ¿Quién más? A ver, otra idea aparte de periodismo, ¿qué más se puede dedicar el escritor para sobrevivir? A ver, otra idea, por ahí, periodismo escrito, algunos televisivos como Jaime Bailey, que también es presentador de televisión. ¿Qué más? A ver, otra idea, chicos. Y como periodista no se gana mucho, pero se goza, me han dicho. O sea que yo nunca me he dedicado a eso, o muy poquito, ¿no? Nada, ¿no hay más ideas, chicos? Normal, les ayudo, ¿ah? Una ayudadita les doy ahí, ¿sí? Les soplo una, les soplo una. Una difícil les soplo, ya, les soplo. Diplomático, ser diplomático, la diplomacia. Ajá. Rubén Darío, en su etapa madura, fue diplomático. Pablo Neruda, de joven, se dedicó a la diplomacia, fue diplomático. Carlos Fuentes, famoso escritor mexicano, uno de los mejores novelistas del siglo XX de Hispanoamérica, Carlos Fuentes también fue diplomático, aunque él le venía de familia, su padre también había sido embajador, ¿no? Así había varios diplomáticos, pero hay una actividad más que están obviando, que es una muy obvia, no sé por qué la están obviando, si es muy obvia. Miras a la pantalla y lo estás viendo. A ver, ¿a qué se pueden dedicar también los escritores? A los jóvenes, estás viendo la pantalla, por favor, no puedes fallar. Muy bien, gracias, Isabela, me apoyaste. Y profesor también, claro que sí.
Vallejo fue profesor de joven, Vargas Llosa también ha sido catedrático, Bryce Echenique también ha sido profesor. O sea, también el profesor es una manera de ganarse la vida. Gracias, Hugo Sánchez. Sí, somos profes también. Ahí estamos, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Vamos ahora a ver la situación social del artista. Recuerda, en la época del modernismo, el artista ya no tiene protección de los mecenas, así que tiene que dedicarse a otras actividades para poder subsistir. Diplomático, periodista, profesor, algunos son políticos, abogados, etcétera, ¿no? Hay muchas actividades. Algunos tenían algún tipo de empresa o algún tipo de riqueza familiar, ¿no? Algunos, unos cuantos, ¿no? Eran millonarios, digamos, de origen, vivían de sus rentas, ya eran inversionistas, dueños de negocios, ¿no? En fin, algunos casos habidos, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, Manuel González Prada nació en cuna de oro y nunca tuvo que trabajar. Bueno, él de joven trabajaba en la chacra, pero porque quería sacar punche, no porque necesitara, porque tenía una familia adinerada. Es un ejemplo él, ¿no? Pero es caso raro. Normalmente sí se requiere, o han sido gente que ha surgido desde abajo, ¿ya? Se siente marginado por la sociedad, ajá, y rechaza el gusto vulgar y se consagra al arte. Es decir, la gente como piensa que el arte es cualquier mercancía, no le da su verdadera dimensión. Y los modernistas como José Martí, José Asunción Silva, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera y Julián de Casal, o Julio Herreri Racing, o también el autor de Ariel, José Enrique Rodó de Uruguay. Estos autores le dan, digamos, a esta situación del artista, darle la vuelta, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir del arte. Y ellos dicen, el arte es algo tan maravilloso, tan exquisito, que la gente común y corriente no lo entiende. Y así la gente, wow, qué tales poemas, qué bonito. No, el arte no es cualquier cosa. O sea, quieren lograr eso, llamar la atención con la gran calidad artística. Pero ¿quién fue el que inició esto con fuerza, el que lideró? Fue Rubén Darío. Pero antes de hablar de Rubén Darío y todos, vamos con las características, chicos. Ahí están las características un poco, ya voy explicándoles. Y también vamos a complementarlo con videito para hacer un complemento. Ya, primero yo les explico, ¿ya? Atentos ahí. Primero, ¿qué es el cosmopolitismo? Tú dirás, ¿y qué es el cosmopolitismo? Suena interesante, suena algo así bien refinado. Cosmopolita es aquel que no se considera ciudadano de un lugar específico, sino que abarca muchos lugares del mundo. El cosmopolitismo significa que los escritores hispanoamericanos modernistas no se concebían como mexicano, argentino, peruano, chileno, nicaragüense, no. Ellos decían, yo soy un ciudadano del mundo y tengo influencia de diversos movimientos de todo el mundo. Entonces, a pesar de tu origen hispanoamericano, mediante tus lecturas y tus viajes, podías contactarte con movimientos literarios y autores de Europa, especialmente de Francia, que en ese tiempo era la meca del arte, París, ¿ok? Y también de Norteamérica, como el gran poeta Walt Whitman. En Europa estaba pues el movimiento del simbolismo con Baudelaire, los poetas malditos, Verlaine y Rimbaud, entre otros, ¿no? O Le Conte de Lisle del parnasianismo. Entonces, esta idea del cosmopolitismo es conocer movimientos literarios y autores extranjeros y conocerlos y tratar de ser parte de ese circuito internacional. Ahora, el cosmopolitismo es como un primer paso. El segundo paso es el sincretismo. El sincretismo consiste en que tú, conociendo los movimientos y autores, tomas lo mejor de cada uno de estos movimientos y creas tu propio movimiento. Está bien, un sincretismo, una síntesis de lo mejorcito y creas un movimiento literario como el modernismo fue. ¿Ok? Yo siempre digo esto, miren chicos, lo hago con una analogía. El cosmopolitismo es como decir, voy a ir al mercado a ver qué compro para preparar mi almuerzo. Y vas al mercado, ese es cosmopolitismo, mercado mundial de movimientos literarios, ¿no? Y coges 1 kilo de camote, coges 2 kilos de pescado fino cortado en cuadraditos, te compras cebolla, te compras ají limo, tu 1,5 kilos de limón, te compras tu canchita ya fabricada, tu choclito para sancochar, tu lechuguita, ¿ok? Y tu yuyo para el ya, ¿y qué te vas a preparar, joven? ¿A qué estás eligiendo los mejores ingredientes conociendo el mercado? ¿Qué vas a preparar con eso que estoy diciendo? ¿Qué podrías preparar con eso? A ver, cuéntame, ¿qué ingrediente esté mencionado? Ah, tu mixtura de mariscos también, por si acaso. ¿Qué vamos a preparar, jóvenes?
¿Cómo se llama ese plato que vamos a preparar? Ese es el cosmopolitismo. Ir al mercado a comprar los ingredientes, a conocerlos, ver y elegir, ¿no es cierto? ¿Qué plato podemos preparar, jóvenes, con los ingredientes que te mencioné? Ah, por ahí mencionaron. Ajá, acá. Muy bien. Yajaira dice, Edith Yajaira dice ceviche o arroz con marisco. Pues te faltó el arroz, no compré arroz, así que es ceviche, un ceviche mixto, ¿ok? Ahora, llego a mi casa, corto la cebolla en pluma, saco el limón, la lechuga la voy deshojando, sancocho el camote, pongo sal, condimento. Tú dirás, cuando sirvo el plato, vas a decirme, eso es tajada de camote con trozos de pescado, con limón, a cebolla, ají limo. No, tú dices, ese es un plato de ceviche mixto. Qué rico. Suerte que ustedes ya almorzaron, chipe, no les provoco. Entonces, igualito, tú tomas los elementos de diversos movimientos como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo, el romanticismo, la idea de poesía de Walt Whitman de Norteamérica, y tomas todo eso y creas un movimiento nuevo llamado modernismo hispanoamericano. Eso sería el sincretismo. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y qué es el hispanoamericanismo? El hispanoamericanismo es una característica que solamente aparece en el ensayo modernista. A ver, te voy a decir algo ahora que no está en el libro, no está en los videos, o sea, nadie lo dice, no sé por qué, pero yo te lo voy a decir yo, para que veas que yo te estimo mucho. A ver, mira, hay tres especies literarias principales con las que se expresa el modernismo. Tres, ¿ya? Primera, la poesía, o sea, el poema modernista, típico, ya, eso sí. Segundo, el cuento modernista, o sea, el cuento es muy destacado. Tercera especie literaria, el ensayo. El ensayo modernista es otra forma como se expresa el modernismo también, el ensayo modernista. ¿Listo? Tenemos entonces la poesía modernista, el cuento modernista y el ensayo modernista. El hispanoamericanismo solo aparece en el ensayo, ¿no? El hispanoamericanismo es una característica que aparece en el ensayo. Si ustedes han escuchado la letra de la canción Plástico de Rubén Blades, hay una parte que dice, por una América unida, la que Bolívar soñó, ¿no? O sea, Bolívar tuvo su proyecto bolivariano de unir Colombia, Perú, Bolivia bajo un solo gobierno. Ya, esa idea de juntar, ¿no? Esa idea hispanoamericana aparece en el ensayo, por ejemplo, en Nuestra América de José Martí o en Ariel de José Enrique Rodó. En esos ensayos famosos aparece el hispanoamericanismo como un concepto político, económico, cultural. Hay que crear un Estados Unidos de Hispanoamérica para enfrentarnos al poder de Estados Unidos de Norteamérica y a la Unión Europea, que hoy ya existe, en ese tiempo era un proyecto. Entonces, eso es el hispanoamericanismo. Repito, ese hispanoamericanismo no aparece en el cuento ni tampoco en la poesía, aparece en el ensayo modernista. Luego tenemos el par, esteticismo y exotismo. Esos son parejita, van en parejita, ¿ok? Son mellizos. A ver, el esteticismo se refiere al hecho de que en mi poesía, en mi cuento, solo puedo tratar los temas que convencionalmente son bellos. Un tema que convencionalmente no es bello, no entra. Y tú dirás, profe, ¿y qué temas son convencionalmente bellos? Por ejemplo, el cisne. A ver, dime a alguien que esté en sus cabales, que no quiera hacer la contra, no quiera molestar y te diga que el cisne es feo. Nadie te va a decir, el cisne es un animal bien elegante, bien bonito, su cuello en forma de S, va mudito ni hace bulla, avanza así, calladito, blandito. Es un animal bonito. Entonces, dedicarle un poema al cisne es correcto porque es un animal hermoso y todos están de acuerdo en que es bello. Y un alumno va a decir, profesor, ¿y le puedo hacer un poema al cuculí? Y yo, ¿qué es cuculí, alumno? Cuculí es un pajarito parecido a la paloma castilla, pero más chica, que vive en los árboles por mi casa y también se pone en el poste del cable telefónico en la calle, en mi avenida, y canta cuculí. Y tiene los ojitos, los parpaditos azules tiene, y su cuerpito es medio gris, medio marrón, y no, ese animalito nadie lo conoce, déjala ahí nomás en su árbol, ¿no? Otro profe, ¿y el pavo real? Uy, el pavo real es hermoso. Cuando saca la cola, ¡fa! ¡Ay, qué bacán! ¿No? Así hay que hacerle un poema al pavo real. Profe, ¿puedo hacerle un poema a mi pato criollo que crío para hacerme arroz con pato? No, qué animal tan chusco, no te pases, no, lleno de lodo, no. Profesor, ¿y puedo hacerle un poema a, no sé, a mi bicicleta vieja que está ahí toda oxidada? No, qué horrible, qué horrible, no, atatado, no.
Profe, ¿y puedo hacerle un poema a la princesa? Claro, la de Mario Bros, por ejemplo, qué linda princesa, ¿no? Claro. Entonces, el esteticismo es eso. Solamente los temas que son bonitos, a esos le hacemos poesía. Profe, y exotismo, fácil. Buscar lo bonito en mundos, culturas o épocas distintas a la tuya. Buscar la belleza en el mundo oriental, en Japón, en China, la India. Por ejemplo, el pavo real es de la India. El cisne es de Europa, ¿ok? En la cultura grecolatina, en los dioses griegos, en la cultura nórdica, en los dioses nórdicos, en los dioses vikingos, buscar la belleza en esos lugares lejanos. Ese es el exotismo, ¿ok? Muy bien, estas características que te he explicado, vamos a complementarlas con algunas otras para que ustedes amplíen más el conocimiento con ayuda de videíto. Vamos a verlo, reforzamos lo que acabo de explicarles y de paso vemos algunas características más. Luego de eso, vamos a ronda de preguntas de su parte de ustedes. Vamos al video. Atención. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier Le Condelis le tenía un agudo sentido de la forma. La sacralización del arte era la manifestación más visible de liberación de todo condicionamiento moral, social o religioso. Gautier incluso escribió: nada es realmente bello a menos que sea inútil. Todo lo que es útil es feo. Toman la musicalidad del simbolismo de Verlet, Rimbaud o Mallarmé. Así, la poesía posee gran sonoridad y predominio del color con imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia o mezcla de sensaciones viene también del simbolismo. Exotismo. El artista rechaza la realidad cotidiana. Se buscan temas de misterio, encanto y fantasía. También se evoca elementos orientales como chinerías o japonerías, o mitología griega o nórdica como palacios, cisnes o princesas. Cosmopolitismo, pues toma en cuenta la cultura norteamericana o europea y se deja atrás la fijación en España. Este rechazo a lo provinciano es el reconocimiento de que las grandes urbes criollas podían y debían ser focos de una nueva cultura altamente refinada. Elitismo. Tienen un sentido aristocrático del arte, se empeñan en registrar no los hechos de la historia humana, sino su constante anhelo de algo superior, la adoración de lo frívolo y la cursilería extravagante. Se evita la vulgaridad, el lenguaje es culto y refinado. Renovación métrica. Se utilizan versos medievales que ya parecían olvidados, como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. Se incorporan nuevos metros, estrofas y rimas. Se experimenta también con versos irregulares y amétricos y se asoma al verso librismo, heredado del simbolismo y de Walt Whitman. Muy bien, estudiantes. Me gustaría que me pregunten sobre todo lo que estábamos viendo aquí, que complementa lo que estaba explicándoles con más imágenes, algunas informaciones extra. Pueden ustedes preguntar sobre lo que deseen. A ver, tomando el micro o en el chat, como ustedes gusten. Ahí se quedó ceviche de arroz con mariscos. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más quieren preguntarme sobre lo que acabamos de ver, no? Les voy a pasar el link del video para que lo vean con atención después, ¿ya? Ahí. A ver, ¿qué me dice por acá María Sofía? ¿Cachai? Me dice, ¿qué es el soneto? Ya, buena pregunta, María Sofía. El soneto, estrictamente, vamos a ponerlo por acá. A ver, para que lo vean. Ya se me es un soneto. Ya, el soneto es un tipo de poesía, es un tipo de poema, ¿ya? Es una forma estrófica. Un soneto se conforma de 14 versos. Normalmente lo distribuyen así. Un cuarteto, otro cuarteto, 4 más 4, 8 versos. Dos tercetos, 3 más 3, 6. 8 más 6, 14 versos. Es lo normal, ¿no es cierto? 4, 4, 3, 3.
El soneto, normalmente, desde que Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, en el siglo de oro, lo introdujo, era en decasílabos, o sea, de 11 sílabas métricas. Pero lo que hizo Rubén Darío fue empezar a escribir sonetos tetradecasílabos, o sea, alejandrinos, con versos de 14 sílabas, que era un verso que se utilizó en la Edad Media, en el siglo XIII, XIV, se utilizó el alejandrino, el verso de 14 sílabas métricas en castellano. De ahí se dejó de usar, pero Rubén Darío lo hizo renacer, ¿ok? También Rubén Darío hizo el soneto dodecasílabos, los sonetos de 9 sílabas métricas, y también el eneasílabo, el de 9. Bueno, ahí en el video está mal, han puesto eneasílabo 11 sílabas, está mal. El de 11 sílabas métricas es el endecasílabo, ¿no? El eneasílabo es de 9. Ahí se han confundido, debieron poner 9 sílabas, no 11, se equivocaron ahí. ¿Listo? Eso sería el soneto. A ver, te voy a poner un ejemplo, tal vez, y les voy a poner un ejemplo simpático, ¿ya? Un soneto alejandrino, escrito por un peruano. Y es un soneto muy famoso, para que se den cuenta cómo es, ¿ya? Bueno, déjenme buscar un instante y les muestro un soneto alejandrino de un peruano. Este poema famosísimo, ¿ya? Estoy buscando un momentito, chicos, para mostrarles un soneto alejandrino. Acá lo tengo, creo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Ahí está, lo tengo. Muy bien. Ahí lo comparto, lo comparto. Acá tenemos un soneto alejandrino, mira. Claro, acá están los 14 versos que te decía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, estaban todos juntos, pero debería separarse, ¿no? 4, 4, 3, 3. Fíjate en las rimas. Aje, aje, eal. No, bueno. Aje, aje, al, al. Hasta la rima, ¿no? Acá está el segundo cuarteto. Aje, aje, al, al. Ahí está el segundo cuarteto. Primer terceto. Oro, oro, or. Segundo terceto. Ido, ido, or. ¿Ves? Ahí está la rima perfecta. Si hacemos un conteo de sílabas métricas, este verso tiene 14 sílabas métricas. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado, de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Contamos las sílabas, a ver. Soy él. Acá está una sílaba métrica, va una, soy él. Sílaba métrica. 2, acá. 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá. 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, acá llega hasta 14, no sé si hacemos el conteo correcto. Llega a 14 sílabas. ¿Está bien? Lo normal en los sonetos había sido hasta la época del modernismo de 11 sílabas métricas, porque eso es lo que introdujo Garcilaso en el siglo XVI. Pero bueno, en este caso es Chocano, un autor que se incluyó del modernismo en Perú. Rubén Darío propone que exista de 14 sílabas, ¿no? El sonetos alejandrinos se le llama, o bueno, alejandrino es el nombre, ¿no? Este nombre como que la chapa del verso. En realidad su nombre técnico es tetradecasílabo. Ese es un nombre técnico. En cambio, el de 11 sílabas métricas se le llama el endecasílabo. ¿Listo? Gracias por tu pregunta. Vamos a continuar a ver con alguna otra pregunta que tengan ustedes. Acá que me están preguntando ya. Ya. Sí, hay buena musicalidad. Muy buen comentario, Edith. Justamente el modernismo buscaba bastante eso, ¿no? La musicalidad. Por aquí se menciona. La musicalidad proviene del simbolismo. El simbolismo francés de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud o Verlaine es el que tiene esa noción de la musicalidad. ¿Sí?
Y el de 9 sílabas, le voy a poner acá 9 sílabas métricas, es el eneasílabo. Ya para que no se confundan. Bien. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Listo, tenemos ahí entonces las características más importantes del modernismo. Vamos a hablar ahora de Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento. Ese es su verdadero nombre. Félix Rubén García Sarmiento nació en un pueblito de Nicaragua llamado Metapa. Y tú dirás, ¿Metapa? Sí, porque Metapa. Se llama Metapa, ¿ok? Claro que hoy en día ese pueblito es una ciudad y quieren llamarse Ciudad Darío, pero son Metapa. Ok, ahí nació el gran Félix Rubén García Sarmiento. Desde muy pequeño sus padres no se hicieron cargo de él. Su madre se fugó con el bebé recién nacido, se fugó porque ella no estaba enamorada del papá, había sido un matrimonio por conveniencia. Cuando se escapó con el amante, por supuesto, el papá dijo que se vaya, o sea, no le importó. Y la que tomó cartas en el asunto fue la madrina del bebé. La madrina es la tía del papá. Y esta madrina estaba casada con un militar nicaragüense, un coronel. El coronel dijo, a mi ahijadito no lo va a criar una mamá fugitiva, no, como era militar, se puso serio, con el apoyo del ejército, capturaron a la mamá, le quitaron al niño, le dijeron, anda a hacer tu vida loca, lo que quieras, pero este niño lo criamos nosotros cristianamente. Y así que los padrinos criaron al pequeño Félix Rubén. Entonces, cuando él era pequeño, no sentía apego por sus apellidos García Sarmiento, porque lo criaban sus padrinos que tenían otros apellidos. Así que él desde muy jovencito utilizaba seudónimos literarios. Cuando tenía 14 años dijo, yo voy a ser Rubén Darío. ¿Por qué? Porque él es Félix Rubén, le gustaba su segundo nombre, Rubén, ¿no? Y su papá tenía como patriarca de la familia, ¿está bien? A Darío Mayorga. Como la madrina era la tía abuela, también descendía de Darío Mayorga, ella le hablaba, ¿no? Que Darío Mayorga es nuestro referente. Entonces, él le gustó Darío Mayorga porque era alguien muy conocido en Nicaragua, era un hombre poderoso, y dijo, ya, yo voy a ser Rubén Darío, ¿no? Por mi segundo nombre y por el nombre del patriarca de mi familia paterna, porque su tía abuela, su madrina, le inculcó ese nombre, ¿no? De Darío Mayorga, que es muy importante. Como ves, Rubén Darío nació en 1867 y falleció a inicios del siglo XX en 1916. De joven fue periodista. Viajó a Chile porque Nicaragua era un país muy pequeño para su gran genio. En Chile se dedicó al periodismo y también publicó algunos cuentos y poemas en revistas y diarios chilenos. Es en esa época que empieza a publicar algunos poemas en revistas y algunos cuentos que él dice, voy a recopilar lo que ya escribí y voy a escribir más para sacar un libro. Ese primer libro fue Azul. Azul es su primera obra, publicada como tal. Y en 1888 sacó este libro, que tenía como partes poemas y cuentos. Poemas y cuentos, ¿está bien? Tú dirás, profe, y entre los poemas y cuentos, ¿dónde se notaba más el modernismo? En los cuentos, no en los poemas. A ver, mira, Rubén Darío se fue a Chile, a Santiago de Chile, porque Chile era un país muy desarrollado, ya que después de haberle ganado la guerra a Bolivia y Perú, Chile era una potencia, tenía económicamente mucha estabilidad, un gran desarrollo en su empresa editorial. Pero Rubén Darío dijo, este lugar es muy angosto para mi talento, así que se mudó a otro país vecino a Chile, un país más cosmopolita, un país que ha sido campeón del mundo de fútbol 3 veces ya, eh, un país donde se baila el tango. ¿A dónde se mudó Rubén Darío, jóvenes? ¿A dónde se fue? Cuéntenme, cuéntenme. Se fue a la capital de ese país. ¿Qué capital fue, jóvenes? ¿A dónde se mudó Rubén Darío? Pónmelo en el chat. A ver, ¿a dónde se mudó? ¿Argentina? Argentina, muy bien, Palma. Sí, claro, a Buenos Aires, gracias, Jimena Toribio. Se fue a Buenos Aires. Allí inició el romance más largo que vivió en su vida.
Profe, ¿con una chica? No, con una chica no. Fue con el diario La Nación de Argentina. Porque desde que llegó a Argentina siempre participó con crónicas y artículos periodísticos en La Nación. Y toda su vida, aunque estuviese en Europa, seguía escribiendo sus artículos para La Nación, que le daba un dinero, le pagaba por esos artículos. ¿Ok? Darío, de todo lo que escribió y se publicó, el 95-98% de lo que él escribió fue prosa, muy pocos versos, o sea, su poesía es la parte más pequeña de toda su obra, pero es lo más destacado. Allá en Buenos Aires publicó su obra cumbre, el poemario Prosas Profanas, que es considerado el poemario más importante del modernismo hispanoamericano. Esto ocurrió ya en 1896. Años después, ya con Darío un poco en decadencia, publica su último gran poemario, Cantos de Vida y Esperanza. Años después de esta publicación, Darío entra en el alcoholismo y muere de cirrosis, con el hígado sancochado, mucho aguardiente, sin control. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora de este genio y su obra con la que inicia el modernismo azul. Es el libro de inicio del modernismo hispanoamericano, presenta la influencia de literatura francesa, sobre todo del parnasianismo y el simbolismo, en sus cuentos, ¿no? En la poesía todavía no. Los poemas son más románticos todavía, ¿ok? Vamos a ver un poquito más. Profe, ¿por qué le llamó azul a su libro? Lo que pasa es que Víctor Marie Hugo, más conocido como Víctor Hugo, aunque su nombre es Víctor Marie y su apellido es Hugo, pero la gente dice Víctor Hugo, ya, bueno, Víctor Hugo, él había dicho alguna vez, este gran líder del romanticismo francés, el color del arte y la belleza es el azul. Y Rubén Darío dijo, el azul, ¿no? Y le puso azul a su primera obra por eso, ¿ok? Los poemas todavía presentan rasgos románticos, ¿ok? Temas de este gran libro tenemos en los poemas el amor y la naturaleza, la literatura y los escritores, son algunos de los temas de los poemas de Azul. En los cuentos tenemos un estilo que incorpora elementos poéticos modernistas, es decir, el lenguaje figurado, la musicalidad en la prosa, el sonido bonito, y uno de los temas más importantes, aparte de las referencias mitológicas, es también la situación del artista en el mundo moderno. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso cuento El Rey Burgués. ¿Se acuerdan ese cuento, jóvenes? El Rey Burgués, seguramente lo han leído, les han contado, ¿verdad? Sí, pongan ahí sí en el chat o levanten la manito. ¿Quién conoce el Rey Burgués, este cuento famoso de Rubén Darío? En azul está ese cuento, ¿ah? ¿Sí? ¿Lo conocen? Me están escribiendo acá. Ah, no, me escribieron antes. ¿Y jóvenes? ¿De qué trata el cuento? ¿De qué trata el cuento El Rey Burgués? ¿Recuerdan? Hugo dice que nada, no se acuerda. Ya, listo, Hugo. No te preocupes, ahora te voy a enseñar. ¿Nadie más opina? Ajá. Ajá, Jimeno nos dice un artista marginado. Sí, recontra marginado. Recontra marginado el artista. Vamos a con el Rey Burgués para leerles una parte, ¿ya? Ya. En este cuento encontramos que había una vez un rey burgués que era un millonario, ¿ok? Un millonario muy poderoso, que en lugar de viajar por el mundo para conocer, hacía que le traigan a su palacio todo lo del mundo, o sea, animales, plantas, objetos, personas, para que él pueda conocer el mundo sin salir de casa. Claro, si ahorita quiero hacer eso, veo internet, ¿no? Pero en ese tiempo no había internet, así que le traían. Un día, él tenía cisnes en el estanque, pájaros cantores de todas las especies, en jaulas, plantas exóticas, objetos exóticos, todo exótico. Y un día le traen un hombrecito, bajito nomás, vestido de frac. Y el rey burgués lo ve y dice, ¿qué es esto que me han traído? Y su hombre le dice, señor, es un poeta. Y el rey burgués se rasca la cabeza. ¿Y qué es un poeta? ¿Para qué sirve, ah? Así dice. Y el rey burgués responde, espera que está, señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tendido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar.
con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez, y el rostro de polvos de arroz. He roto la arpa adulona de las cuerdas débiles contra las copas de Bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido mi harapos de púrpura. He ido a la selva, donde he quedado vigoroso y ahito de leche fecunda y licor de nueva vida, y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad, como un ángel soberbio o como un semidios olímpico, he ensayado el jambo, dando al olvido el madrigal. He acariciado la gran naturaleza y he buscado el calor ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo y el que está en la perla en lo profundo del océano. He querido ser pujante, porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, toda agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema, que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía, y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, y vos lo autorizáis todo esto, el ideal, el ideal. Y el rey interrumpió. Ya habéis oído, ¿qué hacer? Y un filósofo al uso. Si lo permitís, señor, puede ganarse comida con una caja de música. Podemos colocarla en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis. Sí, dijo el rey, dirigiéndose al poeta. Daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas ni de ideales. Pit. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tirirín, tirirín, avergonzado a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por las cercanías. Tirirín, tirirín. Había que llenar el estómago. Tirirín. Todo entre las burlas de los pájaros libres que llegaban a beber rocío en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro, le llenaban los ojos de lágrimas, lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y que caían en la tierra negra. Bien, jóvenes, ese es casi el final de la historia. Como ven, el poeta ha sido relegado a ser un tocador de la cajita de música en una jaula a un lado del estanque de los cisnes. Es un cuento fantástico, por supuesto, pero ¿qué nos refleja este cuento? ¿Qué pueden opinar ustedes de este cuento, El Rey Burgués? Cuéntenmelo en los comentarios, a ver, o tomen la palabra con el micro. Vamos, chicos, tienen que opinar. Los sanmarquinos opinan, tienen identidad, tienen postura. No son como otros universitarios que se quedan calladitos, apuntando nomás. Injusticia. Muy bien, lo ha dicho injusticia. Edith Córdoba lo ha dicho, lo ha escrito también. Hay una injusticia hacia el artista. No se le comprende, ¿no es cierto? Él es un hombre muy capaz. Pero como no lo entiende el millonario, que se vaya a adornar por ahí en una jaulita y que toque su caja de música cuando yo pase por ahí. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más opinión tienen sobre este famoso cuento, El Rey Burgués? ¿Alguna otra opinión? Ajá. Aquí Isabela nos dice rechazo de los burgueses. Muy bien, excelente. Ahora sí, jóvenes. Vamos a ir al siguiente tema. ¿Está bien? A menos que haya alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta por ahí, jóvenes? Sobre esta parte de la clase. Sobre la obra azul, los cuentos y poemas.
Rubén Darío y su obra, alguna pregunta que ustedes deseen que yo les aclare o les ayude. También era conocido como el cisne, me parece. Ah, ya, su apelativo. Bueno, él usó el seudónimo literario de Rubén Darío, ¿no? Porque era Félix Rubén García Sarmiento. Pero como su poesía trata mucho del cisne como animal simbólico del modernismo, le llamaron también el poeta de los cisnes y también le han llamado el cisne de Nicaragua, porque es el gran autor de ese país. Cisne de Nicaragua o el poeta de los cisnes, también le han llamado así. Gracias por tu aporte. Entonces, avanzamos, jóvenes. Lo tenemos. Muy bien, poesía hispanoamericana contemporánea. Aquí vamos a hablar un poco del origen de la poesía actual en Hispanoamérica y centrarnos en una de sus figuras más importantes, César Vallejo. Ah, perdón, no, me equivoqué no, pero era Pablo Neruda, sí, porque después hablamos de Vallejo con más amplitud. Hoy día vamos a hablar de Pablo Neruda. Y su poemario más famoso, Los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, tenemos básicamente tres pilares en la poesía hispanoamericana contemporánea. Uno de ellos es Félix Rubén García Sarmiento. ¿Ok? Otro es César Abraham Vallejo Mendoza. Y otro es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Como yo sé que ustedes me están siguiendo en la explicación, les queda claro quién es Félix Rubén García Sarmiento. Les queda claro quién es César Abraham Vallejo Mendoza. Pero algunos se preguntarán, ¿y quién es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto? ¿Quién es Ricardo Reyes? ¿Quién es jóvenes? A ver, póngamelo en el chat. ¿Quién es Ricardo Reyes? Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. ¿Quién es él? Ahí está su nombre en la PPT. Ajá, lo comento por aquí. María Sofía Cachay. Claro, Pablo Neruda. Muy bien. Él utilizó un seudónimo porque desde muy joven él quiso evitar que que su padre supiera que él publicaba, porque su papá le quería agredir físicamente. El papá de Pablo Neruda era un ignorante, era un obrero, machista y traumado, que decía, los que escriben poesía son maricones, y yo no quiero que mi hijo sea eso. Así que le amenazó con agredirlo físicamente si publicaba. Así que Neruda dijo, mejor uso seudónimo y así no pongo en riesgo mi integridad física. Así que buscó, ¿no?, el nombre Pablo. Pablo era un nombre muy común en su tiempo, un nombre que le gustaba mucho a la gente, Pablo, Pablo. Y Neruda le escogió por Jan Neruda, un poeta checoslovaco de la época, que le gustó en un libro de literatura, vio Neruda y Jan Neruda, me gusta Neruda. Y Pablo Neruda, y desde los 16 años ya era Pablo Neruda como poeta, su seudónimo literario. Como anécdota, cuando ya estaba viejo, logró hacer que su nombre aparezca en su DNI como Pablo Neruda. O sea, logró cambiarse el nombre civil a Pablo Neruda. ¿Ok? Estos tres autores que mencionamos, entonces, Félix Rubén García Sarmiento, César Abraham Vallejo Mendoza y Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, son los tres pilares de la poesía hispanoamericana contemporánea. Aparte, también tenemos autores como Vicente Huidobro, del cual ya te hablé al inicio de clase, autor de Altazor, ¿okay?, también chileno, igual que Pablo Neruda. Nicanor Parra, otro gran poeta con la antipoesía, también chileno. Octavio Paz, que es mexicano, ¿está bien?, premio Nobel del año 90, y Ernesto Cardenal, también de Centroamérica, otro escritor de vanguardia muy importante. Ahora nos toca hablar, jóvenes, de Pablo Neruda. Su verdadero nombre, ya sabes, fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Fue diplomático, político y escritor chileno, ¿ok? Él cuando era, ya te conté, jovencito, quería ser poeta, pero su padre se lo prohibía por sus problemas, ¿no?, de prejuicios, de ignorancia, así que él tuvo que ser poeta a escondidas, con un seudónimo que era Pablo Neruda. Cuando ya era un joven, él quería estudiar para ser diplomático. Estudió idiomas para ser profesor de idioma, pero luego entró a la Academia Diplomática y fue diplomático por Chile. Estuvo en Ceilán, Birmania, por ahí por Vietnam, por ahí estuvo. Luego estuvo en la India. Allí cuenta sus memorias que le hicieron casar con una chica hindú, una morenita con su lunar rojito en la frente, ¿no? En el medio de los ojos. Bien linda ella, que era su esposa, ¿no?, en el rito hindú. Luego lo mandaron a Europa y él no se llevó a su mujer con él, la dejó diciendo, después voy a mandar por ti. Y nunca más se supo de su esposa, ¿no? Él pone sus memorias, ¿qué habrá sido de mi esposa hindú, ¿no? ¿Qué habrá sido?
Y mal no Neruda. Y en Europa ya se adhirió al socialismo, pues volvió comunista, igual que Vallejo, igual que todos los escritores de la época, que eran, el 90% eran comunistas. Neruda estuvo en Europa, participando en la vanguardia europea, luego vuelve a Chile y se vuelve político, es senador por Chile, hasta postula a la presidencia de Chile. No lo gana porque vio que no iba a ganar, le quedaba poca opción de ganar y decidió pasarle sus votos a su amigo Salvador Allende para que ese postulante por la izquierda de Chile ganase las elecciones. Y ganó Salvador Allende. Neruda estaba contento, pero la clase política hegemónica de Chile, los ricos, no estaban conformes con eso, así que mataron a Salvador Allende mediante un golpe de Estado liderado por Pinochet, un golpe de Estado militar, ¿no? Entonces ahí Neruda sufrió muchísimo y luego entró en depresión, le dio cáncer. A otros dicen que lo mandaron a matar con veneno. La cosa es que murió tiempo después, poco después de la muerte de su amigo Salvador Allende y el golpe de Estado chileno, ¿ok? Él antes, años antes de esta desgracia, había obtenido el premio Nobel en 1971, premio Nobel de Literatura. Él escribió muchísimos poemas, una barbaridad de poemas, ¿no? Poemarios, mejor dicho, libros de poesía. Tiene dos libros en prosa. Uno es Confieso que he vivido, que son sus memorias, y otro Para nacer he nacido, una autobiografía. Yo he leído Confieso que he vivido y es un tremendo libro, así un choclón, un ladrillo de techo, y me lo leí todo porque me obligaron en la universidad, en un curso en que tenía que leer ese libro, y bueno, es alucinante ya. Si tú quieres ver su vida como una novela, lees el libro. Pero si tú quieres ver su vida de Neruda seriamente con lo que verdad pasó en su vida, busca un libro de un biógrafo serio, un historiador, ¿no? Porque Neruda te cuenta su vida como una novela. Es alucinante su historia en Confieso que he vivido. No recomiendo el libro porque es muy fantasioso, pero bueno, al que le guste divertirse, léalo porque es bien interesante. Ahora, respecto a su poesía, su primer poemario es Crepusculario. Crepusculario, que lo publica a los 20 años, bien jovencito. Tiempo después publica su segundo poemario, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poemario no es su mejor poemario. Para los críticos, su mejor poemario es Residencia en la Tierra, que es posterior, vanguardista. Para los críticos esa, pero la mayor parte de personas conoce 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un poemario muy difundido, muy copiado, muy plagiado, inclusive editado, pirateado, de todo le han hecho ese poemario. Es famosísimo ese poemario. Este poemario se convierte en la obra más representativa de todas las que escribió Pablo Neruda. ¿Listo? Vamos a hablar de ese poemario. Estoy seguro que ustedes, no, que pertenece al periodo de iniciación del poeta, su segundo poemario, estaba de 21 años él cuando lo publica. Estoy seguro que ustedes dicen, Neruda es un terroncito de azúcar, Neruda, ay, qué lindo Neruda, qué tierno, ¿no? Claro, el poema 15, por ejemplo, tan bonito, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle también con tu silencio. Déjame que te hable. Imagínate, ¿no? Es un poema muy lindo. Vamos a escucharlo y leerlo ahora en la voz de uno de los cantantes que yo cuando era muy joven admiraba bastante, este cantante español. Claro, cuando sacó sus primeros temas, sus hits, Lo que fui es lo que soy, Pisando fuerte, Viviendo deprisa, grandes temas. Pero luego ya cuando se vendió en TV, sacó otras canciones ya más marqueteras, ya no me gustó tanto, pero bueno, nadie es perfecto. Ya, ese famoso cantante lo vamos a escuchar recitando el poema 15 y luego lo analizaremos un poco. ¿Ya? Es el primer poema que vamos a ver en video, mucha atención en la recitación y van a decirme quién es el que lo recita, ¿ok? Y si les gusta su música, no también. Vamos a ello. A ver, chicos, perdí la había abierto ya, pero se ha cerrado. Voy a abrirlo otra vez, ¿ya? Un momentito. ¿Tenía?
Y acá está. Muy bien, vamos ahora sí al poema 15. Muy bien, ese poema 15 es uno de los poemas más famosos de Pablo Neruda. Y como vemos, se hace digamos, un poema a partir de la falta de comunicación, ¿no? La imposibilidad de comunicarse de manera efectiva, al menos por medios lingüísticos. También hay elementos de la naturaleza, simple como un anillo, claro como una lámpara, es como la noche callada y constelada. Tu silencio es tan sencillo, tan profundo como una estrella. Entonces, hay elementos de la noche, ¿no? La noche y también el mar son elementos que aparecen en muchos de estos poemas, el paisaje marino. La gente dice, ay, qué lindo Neruda, es un terroncito de azúcar, qué maravilla. Pero cuéntenme en el chat, ¿a cuánto les gusta este poema 15? ¿Le han escuchado antes? ¿Le han recitado? ¿Lo consideran un poema muy bonito? A ver, cuéntenme en el chat, por favor. O aquí que me dicen, no, no me gusta, ese poema sí, pero nunca me llamó la atención. Coméntenme en el chat, chicos, vamos, coméntenme. ¿Qué opinan de este poema 15? Ahora que le han escuchado recitado por el gran Alejandro Sanz, que repito, cuando yo era muy joven, Alejandro Sanz estaba empezando y sacaba canciones como Lo que fui es lo que soy, Pisando fuerte, Viviendo deprisa, ¿no? Y esos temas eran buenazos. De ahí se vendió en TV y ya bajó, no se volvió más comercial y en gustó menos. Pero en fin, nadie es perfecto. ¿Ok? Ajá, ¿qué me comentan por acá? A ver qué dice María Sofía, si una vez lo he recitado, me encanta ese poema. Claro, es un poema muy conocido, uno de los más famosos. Gracias, María Sofía. Pero recuerden, Neruda era un jovencito cuando escribió estos poemas, estos 20 poemas y la canción esperada, que también es otro poema un poquito más largo, ¿no? Él tenía entre 14 y 15 años cuando empezó a escribir esta poesía, era un jovencito. Y como todo joven, tenía las hormonas revueltas, ¿no? Así que también tiene algunos poemas con temática erótica. Sí, profe, de verdad, sí, de verdad. Ahí Neruda ya no es un terroncito de azúcar, sino ya es un medio depravado, ya. Sí, por supuesto. Vamos con el poema uno. O sea, en el primer poema del poemario ya se te cae, Neruda. Vamos a leerlo, vamos a leer el poema uno. Vamos a tomar la atención también. Lo tenemos por aquí, lo tengo aquí. Ajá, ya, el poema uno, ¿ya? Sí, no sé por qué se me está cerrando que estoy abriendo. Ya, acá está, el poema uno. Vamos a ello, jóvenes. Vamos a ello, el poema uno, para desmitificar a Neruda. Mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Muy bien, este poema, como han podido escuchar, es un poema que describe a la mujer a partir de la naturaleza, el paisaje. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿Qué es esto, jóvenes, por favor? Yo diría, Neruda, va de retro, Satanás, le diría. A ver, ¿qué opinan ustedes de este poema? María Sofía está escandalizada. Oh, no, María Sofía, no. Creo que te he bajado un ídolo. Disculpa, fue sin querer. Te vacila ella. A ver, ¿qué opinan de este poema, jóvenes? Comenten, por favor. ¿Está bonito? ¿Está feo? ¿Está emocionante? ¿No lo conocían? ¿Ya lo sabían? ¿Ya lo han recitado? Cuéntenme, vamos. Porque al final vamos a analizar estos poemas, ¿ah? Un análisis vamos a hacer a partir de los temas que tratas, forma como están escritos.
Coméntenos, jóvenes, poema que estábamos viendo. Profesor, ¿te parece un poco a lo que escribió Federico García Lorca cuando decía sobre que sus muslos escapaban como peces sorprendidos? Ya, ¿estás recordando? Creo que en el examen de admisión vino eso, ¿no? Sí, yo estaba contento, pero obviamente, profe, ¿por qué está contento? Lo que pasa es que García Lorca es uno de los autores que yo más respeto y admiro de la poesía española contemporánea, y esos versos vienen del poema El romancero gitano, ¿no? Del romance de la casa de infiel, ¿no es cierto? Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. O sea, ese poema es genial, ¿no? Y yo estaba muy contento de que vengan versos de ese famoso poemario. Yo quisiera que ese poemario romancero gitano fuera el poemario de Prospecto, pero le ponen el poeta en Nueva York, poemario todo desabrido, medio raro, o sea, deben tener más criterio, no sé, de verdad, eso es lo que hacen el Prospecto, a veces lo hacen, creo que piensan en la teoría literal y no piensan en los alumnos, la emoción, no sé. En fin, entonces sí, tiene que ver, tiene que ver. Y te comento que Pablo Neruda con García Lorca eran patas, ¿ah? Eran muy amigos, eran choches, así, eran yunta. Cuando se conocieron en Europa, porque Neruda estuvo en España, y se conoció con la generación del 27, con Federico García Lorca, eran yunta, y una vez, cuando Neruda estaba en Argentina y estaba pues Federico García Lorca en Estados Unidos estudiando en la Universidad de Columbia, estudiando, él no estudiaba, estaba ahí dando vuelta, y le dijo, ven Federico, vamos a hacer una gira juntos. Y Federico viajó en barco hasta Buenos Aires para junto con Pablo Neruda hacer una gira juntos. Imagínate un discurso, uno separado en un extremo de la sala, el otro en otro en extremo, y empezaban a recitar un discurso mitad a mitad, a la limón se dice, ¿no? Entre los dos. Uno recitaba los 20 poemas de amor, el otro recitaba los romanceros gitanos. Yo pagaba por estar ahí. Qué extraordinario. Gracias por hacerme recordar esa amistad. Sí, claro, es un poema erótico, se nota, ¿verdad? Y algunos dirán, no, profe, pero Neruda, que él es bien suavecito. No, no es suavecito. Neruda es como cualquier joven, ¿no? Se expresa, pues. Acá está el poema más famoso de Neruda. Eh, bueno, acá está todo mezclado, los versos. Lo voy a recitar yo primero y luego les voy a poner un profesional para que le ponga más punche, ¿ya? Primero yo, a ver. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca. Ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro. Será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Yo no la quiero, cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribí. Sí, jóvenes, me pongo sentimental con este poema. Pero no basta, jóvenes, mi humilde recitación. Vamos con un profesional. Gracias por las palmas. Sí. Vamos con pianito, con todo completo, pues chicos, para que se emocionen más. Pero lo importante es que ya se acuerdan la letra y la pueden escuchar otra vez para entenderla mejor. Vamos a ello. Ya lo tenía ya listo. Ahí está, perfecto. Lo tenemos.
escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Yo lo sé, jóvenes. Ahora van a decirme otra, otra. Claro. Así con musiquita y con ecualizador, con el eco de voz. ¿Quién no, pues jóvenes? ¿Quién no? Bien, ha llegado el momento serio de analizar esta poesía, ¿ok? Me refiero a los poemas que hemos podido escuchar y leer. A ver. Primero, temáticamente. El tema central de estos poemas es el amor, obviamente, asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo esto vinculado con la naturaleza. Eso es lo que podemos decir el tema central. Otros temas, pues la melancolía. Aparece la melancolía todo el tiempo. Recuerden que el amor adolescente es melancólico. Estás enamorado una semana, un mes, la chica termina contigo, dice hasta aquí nomás Quasimodo, mejor quedemos como amigos nomás. Y estás un año triste por eso, deprimido. O sea, pero se supone que tú deberías disfrutar de tu relación al máximo y cuando terminas con la chica superarlo lo más rápido posible. Hay tantos peces en el mar, tantas chicas simpáticas, pues no puede ser. Entonces, jóvenes, la melancolía es típicamente adolescente por la inseguridad, ¿no es cierto? Que tienen inestabilidad adolescente, que piensa que porque ya no te quiere alguien se acaba el mundo y no es así. Si no, ya todos habíamos desaparecido hace tiempo. Ahora, la mujer como imagen de la naturaleza. Eso lo vemos bastante porque se compara a la mujer, se utiliza elementos de la naturaleza para describir a la mujer. Creo que en el poema 1 quedó bien claro, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Sin comentarios, joven, sin comentarios. El paisaje asociado al amor, a la melancolía por la ausencia de la amada. La plenitud en la contemplación del ser amado también, otro de los temas.
de estos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Como comentario podemos mencionar que el estilo es del verso libre, no hay rima, no hay mucha métrica en estos poemas, no se preocupa el autor por eso. Hay musicalidad, hay sonoridad agradable, pero no hay rima clásica o métrica, ¿no? O sea, que no todos los versos miden tantas sílabas métricas, no, hay una variación entre cada verso. Hay presencia de elementos neorrománticos. Hemos hablado de eso antes, lo voy a explicar ahora a detalle. El neorromanticismo es como se le denomina a esta calidad de algunas obras literarias del siglo XX que hacen renacer algunas características del romanticismo. En este caso, Neruda lo que hace renacer es el concepto de que la naturaleza, ¿ok? La naturaleza puede representar los sentimientos del ser humano. O sea que el yo poético puede expresar sus sentimientos mediante elementos de la naturaleza. Esa idea proviene del romanticismo, como que del siglo XIX ha desaparecido ya, pero en el siglo XX aparecen algunos movimientos que lo hacen renacer en algunos aspectos, ¿no? Eso es el neorromanticismo de Neruda en esta poesía. También tenemos la complementariedad entre el poeta, o sea, el yo poético y la amada, ¿no? Eso es un tema que también se ve. Y también vemos el cuerpo como lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza. Eso también es neorromanticismo. Muy bien, jóvenes. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta respecto a los poemas de Neruda o este poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada? Bien, si no hay preguntas, entonces tendremos que resolver las preguntas. Ahí está. Sí, por favor, abramos el archivo PDF. Vamos a responder, ojalá podamos responder todas. Creo que son 7 nada más esta semana, así que creo que sí vamos a llegar a terminar. Vamos a intentarlo, ¿ya? Yo también voy a abrir por acá y voy a compartir. Muy bien, ya estamos aquí en la pregunta. Vamos con la primera pregunta. A ver, el fragmento citado a continuación corresponde al cuento Palomas blancas y garzas morenas del libro Azul de Rubén Darío. En él, ¿qué característica del modernismo se destaca? Este es el fragmento del cuento Palomas blancas y garzas morenas del libro Azul de Rubén Darío. Me imaginaba a mi amada que de aquel país de la altura me traerían las garzas, muchos versos desconocidos y soñadores. Las garzas blancas las encontraba más puras y más voluptuosas, con la naturaleza de la paloma y la voluptuosidad del cisne, garridas, con sus cuellos reales, parecidos a los que de las damas inglesas, que junto con los pajarillos rizados se ven en aquel cuadro en el que Shakespeare recita en la corte de Londres. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la opción en esta pregunta? Estamos compartiendo ahí. A ver, ¿lo tenemos ya? ¿Qué clave sería, jóvenes, aquí en la pregunta 1 que estamos colocando? Estoy a la espera.
Ajá. Sí, profesor, es cierto lo que dice la compañera. La pregunta uno es distinto de la hoja. Mm, qué raro. Mm. Y la pregunta 2 por si acaso, ¿es la misma? A ver. Ahí te cae. No, no, todavía no. A ver. Ah, es que este es de otro ciclo. Pues sí me di cuenta, perdón. Perdón, chicos, ese era de ciclo anterior. Me confundí. Perdón, perdón. Ah, este es del ciclo pasado. Ya, vamos a darle este ciclo, ¿ya? ¿Dónde está este ciclo? No lo tengo a la vista. A ver, voy a tener que entrar a mi correo para verlo, ¿ya? Un momento. Un momentito, lo voy a abrir. Y ahora sí, jóvenes, ya lo tengo. Ya, acá está. Esta es la separada 2023-2. Esta es la de ahora. A ver, acá está. Pregunta 1. Durante el modernismo hispanoamericano, los escritores mostraron un gran interés en las diversas corrientes artísticas de finales del siglo XIX. A este rasgo de los representantes del modernismo se le denominó, a ver si clave, por favor. Fue la clave aquí, estoy compartiendo pantalla ahí. Ahora, esa sí está, esa sí es la de ahora, por favor, ya no me equivoqué. Oh, chicos, la A, me dicen por acá, la A. A ver, veamos. Una característica destacada del modernismo hispanoamericano es el cosmopolitismo, el cual significó el ansia de conocer expresiones estéticas provenientes de Europa y Norteamérica, precisamente de Francia. La respuesta A, muy bien, excelente. ¿Quién fue la Avenger? Allá, María Sofía, muy bien. También Jimena Toribio estaba por ahí. Bien, bien. Vamos con la siguiente. Número 2. En los dos primeros libros de Rubén Darío, Azul y Presas Profanas, es una constante la presencia de personajes mitológicos como el centauro, el sátiro, entre otros. De acuerdo con lo dicho, ¿qué característica del modernismo hispanoamericano se observa? ¿Qué característica encuentran ustedes? A ver, ¿qué marcarían ahí en la 2? Si fuera examen de admisión, ¿qué marcarías en la 2? Estoy viendo la respuesta posible. ¿Qué marcarías en la 2? ¿Qué están pensando? Ajá. Jimena Toribio se anima por la E de enano. María Sofía por la C de casa. Veamos. La presencia de personajes mitológicos o alusiones a estos temas de literatura clásica se coincide con la característica del exotismo, porque son elementos ajenos a la cultura hispanoamericana. Es casita. Es casita. Muy bien ahí, María Sofía. María Sofía acertó. Vamos con la 3.
Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a los poemas de Azul. En los versos del poema primaveral aparecen enlazados los temas del. Ello expone el rezago romántico de dichos versos. A ver. Yo voy a decirte rimas. Tú vas a escuchar risueña. Si acaso algún ruiseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas, tú no oirás notas ni trinos, sino enamorada y regia escucharás mis canciones. Fija en mis labios que tiemblan. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. ¿Cuál sería la clave en esta pregunta? Ajá. Edith, María Sofía y Jimena, las tres dicen que es la C de casa. ¿Será cierto eso? Se equivocaron, es la B de Brahma. Es Profesor, el amor. nosotros No, no, dijimos no, no. B, no sé de casa. A ver, a ver. Ah, perdón, B, perdón. Estoy distraído. Me confundí. Sí, era B de Brahma. Ya sé que. Disculpe, disculpe. Muy bien, señoritas. Felicitaciones ahí a Edith, María Sofía y Jimena. Perfecto. Perdón, me confundí. Ahí está. Vamos con la 4 ahí, antes de que saque el tiempo. Aquí te amo, y en vano te oculte el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atracan la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. ¿Qué tema que se desarrolla en los versos citados del poema 18 de 20 poemas de amor de Neruda? A ver qué tema tenemos ahí. Ahí están las opciones. Vamos en la pregunta 4. María Sofía dice que es la 4C de casa. ¿Le hacemos caso a María Sofía o no? A ver. Nada más que nada menos. María Sofía a la 1. María Sofía a las 2. Ajá, Edith nos da la D. Ajá, por fin hay divergencia. Perfecto. Veamos la solución. Los versos citados del poema 18 de Neruda plantean el tema principal de 20 poemas, el amor asociado a la lejanía y el fracaso de la comunicación. Respuesta, dado. Muy bien, excelente, Edith. Vamos con la 5. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Luego de leer los versos del citado poema 4 del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿qué tema del libro se puede inferir? A. La contemplación de la amada. C. El amor vinculado al paisaje. E. La pasión frustrada por la muerte. B. El fracaso de la comunicación. D. La angustia por un amor imposible. Pero otra vez, como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento sacude con sus viajeras manos, innumerable corazón del viento, latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Final. Por acá, Jimena me dice la C de casa. ¿Alguien apoya la moción? ¿Nadie apoya? Vamos a ver si está bien. A ver, por acá, Gabriel Sebán también dice que sí. En la C de casa en la 5. Veamos eso. De paso vemos el solucionario general, ¿ya? Ahí está. Muy bien, la 5C, excelente. La 5C. Dice, en los versos citados del poema 4 se deduce el tema del paisaje asociado al sentimiento amoroso. El yo poético relaciona algunos elementos de la naturaleza, nubes, viento, con su sentir, silencio enamorado. Bien, ahí tenemos las claves, jóvenes, pero nos faltaban las 6 y las 7, nos faltó tiempito, pero no mucho. Tenemos ahí nuestras claves. Y bueno, me toca despedirme de esta clase
Ha sido muy agradable poder contar con su participación, con su atención. Estoy muy contento. Les deseo feliz Navidad. Ya viene la Navidad, ya mañana nace el niño Jesús en nuestros corazones y nuestros hogares, ¿no es cierto? Claro que sí. A ver, lo veo aquí. Ya estamos, ya estamos. Así, me despido entonces, jóvenes, de ustedes. Ahora sí, chao, chao, jóvenes. Chao.